Paz de Cristo y bienvenidos a un episodio más de Conociéndonos. Te habla tu hermana Mónica Liliana Pérez y en esta ocasión tengo a una invitada muy especial que es nuestra hermana Sara Pacheco de Gagiola y pues le quiero dar la bienvenida. Bienvenida, hermana Sara, ¿cómo está? Gracias, estamos bien, contentos de estar aquí. Muy bien. Bueno, como datos generales voy a dar de la hermana Sara, que nació aquí en la ciudad de Tijuana, hija del pastor Marcelo Pacheco Álvarez y María Molina. Ella creció en un hogar donde la palabra de Dios era el modelo de vida y desde muy jovencita escuchó, vio y vivió la palabra de Dios. Así es. ¿Qué nos puede decir usted de su niñez, hermana Sara? ¿Cómo era su casa cuando usted nació? Mi niñez fue una etapa de mi vida muy especial, muy bonita. Uh-huh. Tengo recuerdos muy bonitos de cuando era pequeña. Vivíamos aquí en la calle de Suchiate, Uh-huh. aquí abajo. Aquí en la Colonia Marrón. En la Colonia Marrón. Y pues no tengo muchos recuerdos de allí porque estaba muy chica. Uh-huh. Pero ya después me acuerdo cuando nos cambiamos a la casa, aquí, la casa pastoral. A la casa pastoral. Sí, y pues fue una infancia muy bonita, muy rodeada de mucho cariño, había una atención muy especial en la casa para nosotros y sobre todo la enseñanza que recibíamos de fe, de la oración, siempre orábamos antes de los alimentos y había se llamaba pan de vida. Ah, sí. ¿Verdad? Y ponían los textos a cada uno y un día le tocaba a David, otro día a Eva, otro yo, poníamos y no lo voltees, no debes de ver lo que me toca a mí. Ideas de nosotros, ¿verdad? Y ya cada quien lo agarraba y lo leía, orábamos y todo, comíamos y antes de dormir orábamos y era algo muy bonito, ¿verdad? Nos llevábamos muy bien, platicábamos, David nos inventaba historias. ¿Quién es el mayor? David. David es el mayor. Sí. ¿Y usted es la menor? Yo soy la menor, okay. Sí. Y nos contaba muchas historias, inventaba él, yo me llamo así, tú te llamas teníamos nombres diferentes. Y platícanos más, ándale, platícame, le decíamos. Sí. Y nos pasábamos horas, mis papás iban al otro lado y nosotros nos quedábamos al cuidado de David y él nos platicaba esas historias, ándale, platícanos. Sí. Muy contentos, sí. Crecimos así, con esa unidad familiar, el amor, el cariño, defendiéndonos unos a otros. Y así, fue algo muy bonito. Le iba a preguntar cómo fue ser hija de pastor en ese tiempo, porque ya no es lo mismo, ¿verdad?, que un hijo de pastor actual. Así es, muy diferente. ¿Cómo era el trabajo pastoral de su papá en ese tiempo? Bueno, él siempre fue una persona muy entregada a su trabajo. A él le gustaba atender bien a los hermanos y yo me acuerdo que él oraba mucho. La casa tenía su salita y él se encerraba allí a orar, para predicar, preparaba sus sermones y estaba prohibido entrar para allá. Porque su papá estaba haciendo su sermón, ya sabíamos que él estaba orando y todo eso. Atendía a la gente en la consejería, aunque era muy diferente ahora, ¿verdad? Porque ahora con lo de las redes y todo eso es un trabajo más complicado. Y cuando había asuntos que arreglar, él iba y los arreglaba y yo lo miraba, papi, ¿a dónde vas? Voy a arreglar un asunto, me decía. Yo ya sabía que se trataba de asuntos de la iglesia, porque me gustaba ir con él, yo quiero ir contigo, pero él decía, no, llega a pasar algo por allí, ¿qué hago yo contigo? Estaba chiquita. Y así. Y desde muy pequeña usted tenía 8 años, tengo en mis notas que tenía usted 8 años cuando salieron a La Paz. De estar pastoreando ya su papá en Tijuana, ¿verdad? Sí. Se fueron para La Paz. Nos fuimos a La Paz. ¿Cómo fue ese cambio? Pues fue algo bonito, algo como una aventura, puedo decirlo ahora, porque nos fuimos en un camión de redilas, allí iban todas las cosas, perdón, ya moví aquí, iban todas las cosas, los muebles, y nosotros íbamos arriba y contentas de que nos bajábamos y nos compraban jugos, nos compraban de esos de los Kerns, sí. nos compraban y
fruta y íbamos ahí comiendo, cantando. Había partes del camino muy feas, en que sentíamos que el camino se iba para un lado y la sangre de Cristo, y se iba para el otro, la sangre de Cristo. ¿Y cuánto tiempo hicieron, hermana, para llegar? Hicimos 9 días con sus noches. Dios. Y un día antes de llegar yo me enfermé del estómago y ya no comí en todo el día y el calor, pero bueno, y me imagino que se les hizo al principio una ciudad muy calurosa, ¿no? Llegamos en la noche. Ajá. Llegamos en la noche y nos acostamos ahí en unos colchoncitos porque pues no habían armado las camas ni nada. Y había muchos moscos, nos picotearon y bueno, pero pues sabíamos que iba a ser diferente, ¿verdad? Y ¿Cuánto tiempo estuvieron viviendo en la ciudad de La Paz? 2 años. Ah, poco tiempo. Sí, 2 años. Me tocó cursar ahí 2 años de cuarto y quinto de primaria. En la primaria. Sí. Y fue un cambio muy drástico para una niña, hija de pastor. Bueno, en cuanto a la dinámica de la iglesia, pues porque eran poquitos niños. Ajá. Aquí acostumbrados, aquí había un grupo de las espiguitas de oro, las más chiquitas, y los niños estaban aparte porque eran muchos. Oh. Entonces eran los corderitos. En ese tiempo había muchos niños. Sí, muchos niños, sí, muchos. Y llegamos allá y pues no eran tanto los niños, no teníamos salón, ahí abajo de un árbol, y así detallitos. Y pues siempre eso nos hacía, pero como que sí mirábamos que era diferente, pero como que lo disfrutábamos. Era como una aventura. Yo tenía 8 años, pues, para mí, niña. No sé, mis hermanos, ¿verdad? Ellos piensan diferente, pero así fue. Sí, el clima, mucho calor, muchos moscos, la escuela muy diferente, no nos querían los chamacos porque llevábamos calcetines y zapatos, nos gritaban zapatudos, zapatudas. Ay, ¿por qué? Porque ellos iban con guarachitos o algunos iban descalzos. Ah, ok. Porque es la costumbre allá. Era bullying al revés. Era bullying al revés. Sí. O sea, eran los diferentes, ¿no? Sí, porque éramos del norte, esas del norte. Mira, qué cosas con los hermanos de La Paz. Sí. ¿Y cómo afectó esto su vida, hermana? ¿Para bien o para mal? Bueno, no sé si le tocó vivir en otra ciudad además de La Paz y Tijuana, ¿no? Bueno, no fueron tantos los cambios, pero como hija de pastor sí hubo varios cambios, ¿no? De congregación, de estar como las hijas de pastor que se congregan en una y luego en otra. ¿Cómo le afectó a usted esto? Sí, eso. ¿Para bien o para mal? Pues para bien, ¿verdad? Porque en cada caso se aprende algo, ¿verdad? Y yo pude aprender que la iglesia es así. ¿Verdad? Y que vienen esos cambios y los acepta uno porque es la obra de Dios lo requiere así. Aunque a veces pues puede parecer que no debió ser, por qué, si estábamos bien, detalles de esos, pero se da uno cuenta de que la obra del Señor es así. Y aprende uno de eso, aunque que me dolió, que me lastimó, pero eso deja una enseñanza para un futuro. Así es. Y qué bueno que menciona eso porque algo que me gustaría recalcar en este caso de su vida es de que usted creció o nació dentro de un hogar pastoral. Como decíamos ahorita, todo lo que vio, todo lo que vivió era el modelo de la palabra de Dios en su casa. Así es. Y cómo esto lo trajo después a su vida, ¿no? Porque más adelante usted conoce a un joven recién llegado de Sinaloa llamado Félix Cagiola. Así es. En 1977 se casan, pero me quiero regresar. ¿Usted se había bautizado desde los 13 años? 13 años, sí. Muy jovencita. Entonces, pues eso nos vuelve a decir que era una niña o jovencita llena de fe, ¿verdad? Que es lo que aprendió en casa. Sí. Y cuando se pone de novia o se casa, inician inmediatamente el ministerio. ¿Cómo fue eso? ¿Qué llevó usted qué le agregó al ministerio de su esposo? O sea, él empezó a ser ministro en 1976.
y nos casamos en 1977. En ese tiempo puedo decir que tuvimos un poquito de crisis porque él trabajaba hasta los domingos. Entonces no podía asistir con regularidad a la iglesia, solo los martes y después ni los martes. Y hubo allí un poquito de descontrol. Me embaracé y muy mal me fue en los embarazos y tuvimos como un stand-by, ¿no? ¿Verdad? En que no hubo ningún desarrollo de ministerios ni nada de eso a causa de eso, del trabajo de él y mis embarazos. Pero ya cuando él fueron creciendo los muchachos y él tuvo un enfrentamiento con Dios y donde él recibió que él tenía que tomar un pastorado. Dedicarse. Entonces, pues yo contenta. Porque yo quería que él fuera pastor. Era la vida que usted conocía. Era la vida que yo conocía y yo no me quería desprender de eso. Sí. Y en oración y todo yo le pedí al Señor y el Señor me contestó. Amén. Y le hizo sentir a él y me dijo, vamos a ir a la convención a Ciudad Obregón, era cuando el distrito estaba muy grande, el noroeste. Y pues me voy a poner a disposición del obispo a ver qué iglesia nos dan. A lo mejor nos dan por allá, en algún ranchito, a donde te manden, yo voy contigo. Es una promesa que yo te hice cuando nos casamos. ¿Y qué pasó? ¿Los mandaron a algún lugar? ¿Algún ranchito? ¿A dónde los mandaron? No, nos mandaron a la Séptima Iglesia, aquí en Tijuana. Ah, sí, qué bien. Ahí fue nuestro primer lugar en donde empezamos a trabajar. A pastorear. Los muchachos estaban contentos, sentían, yo miraba, Marcela era la más grandecita, es la más grande, y le dio una tarjeta, le hizo una tarjeta en su cumpleaños y le puso Pastor Félix Gagiola. Y yo sentí que lo hizo así con mucho respeto, como que ella estaba valorando el pastorado de su papá, el trabajo de su papá. El llamado de su papá. Sí, así es. Muy bien. ¿Y qué más pasó en ese tiempo, hermana? ¿Cuánto tiempo estuvieron en la Séptima Iglesia? En la Séptima Iglesia estuvimos casi 4 años. Y de allí vino el cambio a la 10ª, allí ya con el nombramiento de presbítero. Y allí pues empecé a desarrollar más, ¿verdad? Como esposa de pastor y a dar clases a las mujeres. Porque casi siempre me desarrollé con los niños, ¿verdad? Los chiquitos, los medianitos, los intermedios. Y ahí ya empecé a darles a las mujeres. Y luego ahí me llamaron para trabajar como coordinadora de las mujeres en la zona norte. Y pues trabajamos allí, ¿verdad? Muy bien. O sea, cuando el distrito era del distrito de noroeste, estaba dividido en zonas. En zonas. Y Tijuana era la zona norte. Zona norte, Ensenada, Tecate. Lo que viene ahora siendo el distrito de Tijuana era la zona norte. El distrito de Tijuana, sí. Así es. Abarcaba también hasta Ensenada. Sí, hasta Ensenada. Ok. Sí. ¿Y usted era directora de la zona norte? De la zona ¿Y quién norte. era la directora del distrito noroeste? Del distrito era Matilde Tamayo. Ok. Ella estaba en Mexicali. Y la hermana Tere Mendoza estaba como secretaria tesorera. Muy bien. ¿Y cuánto tiempo fue ese nombramiento? Fueron como 2 años. Y ya después vino el cambio en que entraron como distritos, como prueba, ¿verdad? Distrito auxiliar, algo así de Tijuana. Y ya más adelante ya fue el distrito de Tijuana, Mexicali, Ensenada y todo tal como está. El pastorado, el liderazgo con mujeres, todo esto ha estado formando lo que usted es hoy. Así es. Y ha sido esposa de pastor, pero no se quedó ahí, ¿verdad? Porque siguieron ascendiendo en su ministerio, tanto su esposo y usted junto con él, ¿verdad? Sí. Porque después fue obispo, el hermano Félix, en la ciudad de Tijuana. Así es. ¿Cómo fue ese cambio? ¿O hubo algún cambio o no? Bueno, sí me
como que, ¿cómo te explicaría? Sí fue un cambio muy tremendo porque estábamos en la iglesia número 20. Ajá. Y tuvo que pastorear aquí la primera iglesia. Uh-huh. Y como que me sentía muy rara. Uh-huh. Y fue poco realmente lo que pude hacer porque la primera iglesia es una iglesia que tiene todo. Uh-huh. En liderazgo, en construcción, todo eso. Uh-huh. Claro que se hicieron algunas mejoras en la casa, en la iglesia, pero pues ahí yo no tenía nada que ver, ¿verdad? Y ya estaba todo hecho ya. Entonces fue muy poco lo que pude desarrollar en la primera iglesia. Y después me tocó, lo más que hice fue que fui la directora de la escuela bíblica. Me tocó un año. Ya después vinieron otros cambios, tuvimos que ir a otra iglesia y cosas de la obra de Dios, ¿verdad? Sí. Esos cambios que él como obispo tuvo que suplir un pastorado. Y ahí estuvimos apoyándolo. Hasta Benjamín se fue con nosotros. Ya después vino la reelección y ya después, al final de ese año, le tocó ser electo tesorero general. En aquel tiempo se llamaba tesorero general. Ajá, lo que es ahora el administrador. El administrador y tuvimos que salir de Tijuana y a Guadalajara. Fueron 4 años en los que, pues, definitivamente fue poco lo que hice también porque pero siempre apoyándolo a él, ¿verdad? En lo que él hacía, apoyándolo. Lo comisionaban como a cada miembro de la directiva ciertas convenciones de distrito representando al presidente y yo lo acompañaba. Las esposas de los obispos sabían que iba a ir él y me buscaban, hermana, ¿lo va a acompañar? Sí, ahí voy a estar. Y siempre me invitaban, me incluían en su programita para dar una plática, estar allí, ¿verdad? Claro. Y sí, con mucho gusto yo lo hacía, ¿verdad? De mis vivencias, fui acomodando y compartiendo, ¿verdad? Claro, claro. El hermano fue entonces administrador o tesorero general y después obispo presidente. Y después obispo presidente. Y fue un periodo de obispo presidente y después fue secretario. Secretario 2 veces. General. Sí, secretario general. Esas vivencias acumuladas que menciona usted, sin lugar a dudas, son muchas, hermana Sara. Muchas. Entonces, pues claro que ha hecho mucho, ¿no? Porque son muchas vivencias. ¿Por qué no nos platica alguna de esas vivencias de todo ese tiempo que estuvo como esposa de obispo presidente? Me imagino que, bueno, no me imagino, lo acaba de confirmar usted, salía a otros distritos, ¿no? El simple hecho de conocer cómo hacen iglesia en otro distrito ya es una vivencia, ¿verdad? Sí. Porque los cantos, la manera de la liturgia, muchas cosas son diferentes y a la vez igual. Sí, ¿verdad? Sí, así es. ¿Qué nos puede decir de eso? Bueno, cuando mi esposo fue obispo presidente, yo me decidí a entrar con todo, ¿verdad? Ir con todo. Entonces, eran muy pocas las ocasiones en que no lo acompañaba yo cuando él salía. Y él se iba por distritos, a veces había necesidades y tenía que ir, pero a veces no, era la supervisión como presidente. Y yo lo acompañaba. Entonces él hablaba con el obispo y le decía, voy a estar con ustedes tal día, cíteme a todos los pastores y esposas. Y ellos hacían un devocional, después me apartaba yo con las mujeres y les daba una plática, pero siempre que íbamos a ir yo oraba y le decía, Señor, vamos a ir a tal distrito. Yo no sé qué necesidades tienen ahí las esposas de pastor, pero tú sí sabes. Así Enséñame, dime qué les digo, en qué me puedo enfocar. Hay muchos temas para hablarles a las esposas de pastor. Sí, seguramente. Pero tenía que ser algo específico. Yo quería que él me dijera. Sí. Y sí, el Señor me daba el tema. A veces se me iba el sueño pensando que voy a hablar y ya me decía. Y ya preparaba yo una plática. A veces ya estaba allí y me la cambiaba. El tema que yo llevaba ni lo tocaba ni nada porque ya
estaba lloviendo, que Daba la había palabra al algo Señor. más. Sí, y algo que yo les decía mucho a las hermanas era que, ¿por qué no se acostumbraban a usar el apellido de su esposo? Les decía yo, a ver, póngase de pie cada una y me va a decir cómo se llama. Y ya me decían el nombre de soltera. Les decía, le decía yo, y ella, ay, perdón, hermana, no, está bien, dígalo. Y ella, es que tienen dueño. Aquí no hay ninguna soltera, porque si están aquí es porque son esposas de pastor. Entonces, usen, acostúmbrense, honren a su esposo usando su apellido. Ay, pues es que nos acostumbramos porque cuando vamos al seguro, donde vamos, nos piden el nombre de soltera, sí, hermano. Yo sé. Yo también tengo seguro y también voy a consulta y también doy mi nombre de soltera. Pero aquí, hermana, aquí es esposa de pastor, usted, dígalo, no le dé pena. Y sí, y como que eso a algunas no les gustó, a otras sí, no, es que, ¿por qué si yo me llamo así? Pues sí se llama así, pero honre a su esposo, o no le gusta honrar a su esposo. Y por allí me iba, ¿no? Y ya sobre eso salían otras cosas y ya les daba el consejo y bueno, salían muchos detalles por allí y algunas después se acercaban conmigo y me decían que querían platicar conmigo, me pedían consejo. Y yo aprendí muchas cosas de mi mamá en el pastorado. Claro. Ella aconsejaba, ella sabía cómo. Y decía yo, pero ¿cómo le hacía ella para saber qué hacer en cada caso? Pues es que ella oraba. Así ella es. pedía sabiduría al Señor. Y eso es básico. Qué psicólogo ni qué psicólogo. Así es. El Señor es el que mejor sabe, el que mejor conoce la mente del hombre. Así es. Y el que da la palabra que en ese momento se necesita para sanar, para liberar, para restaurar, para edificar. Y que seguramente estando en oración, el Señor le daba esa palabra y ese consejo necesario para las esposas. En este caso, usted no trataba con las damas en general, usted trataba específicamente y sobre todo con las esposas de obispos, con las esposas de pastor, que hacen un trabajo y una labor muy importante dentro de cada congregación. Y tal parece que muchas no se han dado cuenta, pero tienen un lugar muy especial. Así es. De honra, de privilegio, pero también de mucha influencia, ¿verdad? Que pueden usar, yo lo miro desde acá, desde un laico, ¿verdad? Digo, las esposas de pastor tienen un lugar de influencia para las damas de su congregación, para las familias de la congregación. Sí. Que si lo usaran todas correctamente, porque hay muchas hermanas que lo usan correctamente, como usted lo mencionó, usted aprendió de su mamá. Entonces, ese ejemplo, esa vivencia, eso que usted miró y vivió, ¿verdad? Lo vino a replicar y lo vino a seguir el ejemplo de su mamá y como dije al principio, agregarle al matrimonio, ¿verdad? Porque también me lleva esto a la siguiente pregunta que tengo. ¿Cómo hace una mujer casada con un líder general para mantener la unidad dentro del matrimonio? Así es, lo acabo de decir, ¿sí? ¿Verdad? Usar la sabiduría, ¿verdad? Y no perder ese contacto con Dios. Porque sí, llega un momento en que está uno en crisis, pero no debería de ser, porque si está uno en contacto con el Señor, no debe uno llegar a la crisis. Y si llega ese momento así en que, ¿cómo le hago? Debe de durar unos segundos nada más. Sí. Porque somos humanas, ¿verdad? No somos perfectas. Claro. Y algo nos falla a veces, pero cometemos errores como todos. Sí, y a veces horrores. Porque esas crisis, como dicen, que se usa la crisis como una oportunidad, ¿verdad? Entonces, esas crisis las tenemos todos los matrimonios, pero cuando estamos debajo de la gracia de Dios y que nos estamos rigiendo por lo que dice la palabra de Dios, entonces, como dice usted, llega ese momento de crisis y la debemos de tornar en una oportunidad para crecer, para madurar, para acercarnos más a Dios, para decir, hey, ¿por qué reaccioné así?
Y inmediatamente Sí. el Señor el Espíritu Santo en cada uno de nosotros nos debe decir, hey, ¿qué pasó? ¿Verdad? Sí, Entonces sí. nos debe de llevar a buscarle más a Él y decir, creo que me falta orar. Sí, Creo sí, que me sí. falta sujetar esto delante de Dios. Sí, sí. Y pues eso fue lo que usted daba, ¿no? Sí. Seguido me contestó cuando le preguntaba anteriormente, pues no hice mucho, pero yo creo que sí hizo mucho, porque el ser esposa de un líder general, el ser esposa de un obispo, es un peso también que se lleva, me imagino yo, ¿no? Llevar junto con él La la responsabilidad. responsabilidad y también el amor por el trabajo que se está haciendo, Sí. ¿verdad? Porque usted ama la iglesia. Así es, muchísimo. Así es. Sí, sí, ahí Yo está sé, toda mi vida. yo sé, porque toda su vida ha girado, como mencioné al principio, nació en un hogar pastoral. Después usted oró para que su esposo también fuera pastor, porque era la vida que usted conocía. Así es. Y ahora no solo fue pastor y obispo presidente, y bueno, yo creo que todos los cargos han tenido. Y otro muy importante, que hace poco, ¿en qué año salieron a República Dominicana como misioneros? 2019. Bueno, hace 4 años. Van llegando de regreso. Vamos regresando. ¿Cómo sí. fue esa decisión? ¿Cómo fue el llamado? El llamado llegó primero conmigo. Y estábamos mi esposo era obispo presidente. Estábamos en una fiesta donde estaban despidiendo a los misioneros que se iban a ir a Colombia en ese tiempo. Y al estar allí, le pidieron a mi esposo que hicieran una oración por ellos. Empezamos a orar. Y yo empecé a llorar, empecé a sentir una carga por la obra misionera. Por la obra misionera. Sí, y de tener que ir, así con ganas de irme en ese momento. Una cosa muy fuerte. Entonces mi esposo se acercó conmigo y me dijo, ¿qué te pasa? ¿Te sientes mal o algo? No. Siento acá en el corazón un fuerte llamado para ir allá. Un fuego. Sí, así. Ahora entiendo que es pasión. Sí. Es pasión por esa área. Que yo nunca pensé que me fuera a llegar a mí eso. ¿Nunca había sentido ese deseo, ese llamado? O sea, de quizá decir, ay, un día me gustaría hacer, ¿no? No. A las misiones no. Sí, siempre en el trabajo pastoral, pues aquí todo, ¿no? Pero ya salir a las misiones, ahora lo veo, es un privilegio. Sí, porque no toda la gente siente ese llamado. Y hay una frase, ¿no? Que dice que es de los que las rodillas que oran, los pies de los que van y de los que dan, las manos que dan. Entonces yo era de las rodillas que oraban y de las manos que daban, sí, pero los pies como la mayoría. Sí, así es. Pero y algunos ni eso, ¿no? Pero, algunos ni eso, porque no, es cierto, no apoyan de ninguna manera. Y me faltaba ir. Y bueno, el Señor me hizo sentir de esa manera, me arrebató el corazón. Ay, qué bonita expresión. Sí, así me gustó. Me arrebató el corazón. Así es. Y apenas hoy lo estoy diciendo, Sí. Porque así estoy acordándome de lo que sentí ese día. Me lo arrebató y ya no pude estar tranquila. Entonces, cuando mi esposo ya no quedó en la presidencia, quedó como secretario general, le dije, ¿y qué? Me dijo, pues lo que yo te dije, que hay que ir, lo que yo sentí. No, pues es que hay que esperar, acuérdate que el Señor no se equivoca. Y bueno, pues sí, ya como que me aplacó aquello. Bueno, y le dije, y no puedes renunciar, así como le dije, no convencida, ¿no? Sí. No puedes renunciar, no, tú sabes que no. Bueno, está bien, pues vamos a esperar. Yo seguí orando, Señor, pues ¿cuándo? ¿Por qué sentí yo eso? Y él como que no estaba muy convencido, como que él no tenía el llamado así. Sí. Pero el Señor empezó a trabajar con él. Ándale. Empezó a trabajar con él y empezó a pensar y empezó a pensar. Y
hicimos un viaje cuando cumplimos 40 años, andábamos por allá por España y me dijo, ¿y qué pasó con el llamado? ¿No te llama así como para venirnos a España? Le dije, pues no, yo no siento ningún lugar en específico, simplemente es el llamado y no sé ni a dónde. Bueno, y así fue y empezó ahí. Y ya cuando se acercaba el momento de que él ya iba a entregar, me dijo, ¿qué piensas? ¿De qué? Pues de ir allá o piensas en Tijuana. Le dije, pues, sí pienso en Tijuana, pero como que algo me dice que no, todavía no. Y tú también igual, ¿no? Cada vez siento más fuerte que no es Tijuana el regreso. Mira. Sí, bueno, pues ya estábamos decididos. Ya estaban en, sí, ya. comunión. Ya habíamos entrado. Entonces hablamos con la familia y los nietos fueron los que más dijeron que cómo era posible, especialmente la niña dijo que cómo era posible que ella, desde que ella nació, su abuelo ya era tesorero general. Y ella esperaba con ilusión que nos viniéramos a vivir para acá, que regresáramos. ¿Y cómo ahora van a ir a otra parte? ¿Cuánto tiempo? Ya no los voy a ver como yo quiero. Y tuve que decirle, hablé con ella, le dije, la obra de Dios es así. No tenemos voluntad propia, podríamos decir, porque el que manda es Dios. Entonces ya era una adolescente ella. El que manda es Dios y tienes que entender que cuando Él llama a una parte hay que ir. A Dios no le podemos decir no quiero. A Él hay que decirle a la orden. Habla Jehová que tu siervo oye. Así es. Y es que cuando se conoce a Dios de tal manera y se reconoce como el creador de todo, como el Señor, o sea, no puedo nada más aceptar su salvación y no aceptar su señorío, ¿verdad? Exacto. Entonces, hay mucha gente que quiere ser salva y que quiere recibir el amor de Dios y quiere recibir bendición de Dios. Eso es fácil, todos podemos recibirlo, claro, y queremos recibirlo. Pero cuando el Señor, recibirlo como y reconocerlo como el Señor de mi vida, ahí es donde se tienen que tomar ese tipo de decisiones que estaban tomando ustedes, ¿verdad? Poner en una balanza, sí, amo a mi familia, amo mi ciudad, amo esto, mi país y todo, pero el Señor es el Señor y Él es el Señor de mis decisiones. Exactamente. Y lo hermoso del Señor es de que no pesa cuando tienes que tomar ese tipo de decisiones, porque primero te arrebató el corazón. Así es. Para después, primero te enamora de lo que vas a hacer para después decir, hazlo, ¿verdad? Sí, eso nos pasó. Así fue. Eso nos pasó, nos arrebató el corazón. No lo puedo decir de otra forma, porque así fue y nos fuimos con muchas ganas y llegamos. Era un cuartito chiquito, feo. Digo, ahora lo comento, ¿verdad? Pero nos sentíamos tan contentos. No teníamos carro, se rentó una casa. En República Dominicana hay el problema de la luz. ¿Qué idioma hablan ahí? Español. ¿Español? Español, sí. Y pero también hay otro dialecto que hablan. No, eso es en Haití. ¿O en Haití? En Haití hablan el criol. Okay. El criol y los que van a la escuela desde pequeños y todo les enseñan francés. Okay. En su casa hablan el español, el criol, perdón, pero en la escuela por fuerza tienen que aprender el francés. Pero donde ustedes estaban pues era República español. Dominicana, es una isla que se llama La Española. Entonces la mayor parte de la isla es República Dominicana y otra parte es Haití. Okay. O sea, se comparte la isla. Estaban ahí cerca. Sí, así es. Y es diferente, pues, ahí. Y pues estábamos muy contentos y tuvimos que venir para iniciar el papeleo para estar legales allá. Se tiene que hacer de fuera. Sí. Entonces estábamos desesperados por regresarnos. Y queríamos y me vio un hermano una vez y me dijo, ¿qué andan haciendo, hermana? Pues es que estamos arreglando la documentación, pero ya tenemos que
ya queremos irnos. Ujú. Y me dijo, es que eso que usted siente, hermana, es pasión. Así es. Sí, y así es. Estábamos desesperados y cada vez que veníamos por X o por Y, desesperados por irnos. Por regresar. Y vámonos y ya, y nos comunicábamos con la gente y pues empezamos a enseñarles muchas cosas. Muchas cosas. De hecho, ya estaba allí la obra y había gente, pero nada más había un bautizado. Por muchas razones, ¿verdad? La gente no se bautiza. Una alma en el campo misionero que se bautice es producto de mucho ayuno y mucha oración. Porque no es fácil, arrastran cadenas de los antepasados. Sí. Tienen cadenas de maldición y pues no es fácil que se despojen de ellas y allí entra el trabajo de uno en ayudarlos, en darles la palabra, que entiendan que la palabra dice así, que aquí es muy común esto, pues sí, pero la palabra de Dios no dice eso. La doctrina del reino es otra. Así es. Y pues no es fácil que la gente lo entienda, que lo acepte. Y más cuando se mueven ahí otras cosas, ¿no? Sí. Mucha brujería, mucho el vudú y qué tremendo. No, es tremendo, está en un nivel muy, muy alto. Entonces, si va uno con un nivel espiritual muy abajo, pues tiene uno que emparejarse, sí. Cuando menos emparejarse y subirse. ¿Cómo cambió su vida espiritual ahí, hermana? El entender que no es el conocimiento, no es el tiempo de bautizado, ni nada de eso, ni la experiencia. Sí sirve, pero no para vencer al enemigo. Ahí es el ayuno y la oración. Así es. No hay de otra, y hay que estar de rodillas siempre, porque no se puede de otra manera, porque los demonios atacan. Sin duda, la guerra espiritual es real, pues. Así es. Y estando en ese ambiente, fuera de la familia, fuera de la cobertura de la iglesia, pues estás más expuesto al ataque del enemigo, ¿verdad? Sí. Entonces, como usted misma lo está diciendo, es o te metes o ahí quedas, ¿verdad? Así es. Quedas. Así ¿Y qué vivieron ahí? ¿Qué tanto vivieron ahí? ¿Qué experiencia nos puede contar? Bueno, nos tocó, podría decir, poner las bases para la iglesia en el ambiente espiritual, para que la gente entendiera que había que bautizarse y ya después de bautizados afirmarse, ¿verdad? Porque no es fácil, pues, porque la cultura es distinta, cuenta mucho. Pero es que aquí así es, pues sí, así es, pero la palabra dice otra cosa. Allá hay mucho evangelio, hay muchas iglesias trinitarias, allá cerca de nosotros había como 5 o 6 iglesias más, pequeñas, hay mucha iglesia independiente, muchos trinitarios que les decían que el vivir en unión libre 20, 25 años, ya eso es un matrimonio, pero nosotros sabemos que no, y nosotros luchamos por enseñarles eso y sí, tuvimos que ayudarlos para que se casaran algunos y poderse bautizar. Y sí se bautizaron 3 parejas. Ay, gracias a Dios. Que lograron casarse. ¿Cuánto tiempo estuvieron ahí en República Dominicana? 3, 4 y medio. 4 años. Porque tuvimos que adelantar el regreso por cuestiones de salud, porque nos enfermamos los 2 entrando el año. Yo ya tenía rato sintiéndome mal, pero se fue agudizando y también él se enfermó y pues tuvimos que venir y lo operaron a él 3 veces, uno cada mes y estaba pendiente lo mío, entonces platicamos y llegamos al acuerdo y oramos, ¿verdad, Señor? Enséñanos qué hacer. Dinos cómo le hacemos. Y sí, pues ya pensamos,
los dos igual, siempre hemos estado así. En acuerdo. En acuerdo. Y sintieron esa paz, ¿no? Ya de regresar a Tijuana. De regresar a Tijuana ya porque ya no podíamos por el asunto de la salud. Entonces, en abril teníamos acordado ya con el secretario de Misiones, el hermano Benigno, que íbamos a entregar el 30 de julio, porque el contrato que se firmó por 5 años se vencía en agosto. Nada más que nosotros llegamos hasta enero. Entonces se vencía en agosto y íbamos a entregar el 30 de julio, pero se adelantó para el 30 de abril por la situación que teníamos de salud, porque sí, todavía le faltaba a él una cirugía y yo estaba en tratamiento y ellos solos allá. Entonces, pues sí, estábamos en contacto y todo, pero pues tiene que estar el pastor ahí el pendiente. Claro. Y decidimos eso, lo platicamos y se habló con el hermano, sí, y dijo, está bien, dijo, pues si es así, dijo, ya para mandar ya. De hecho ya tenían a quién iban a mandar porque como ya nos quedaba un año, tenía que verse con tiempo eso. Sí. Entonces ya el hermano ya se fue con su esposa y su bebé de un año y nos fuimos nosotros para allá. Ese tiempo estuvimos un mes, todo el mes de abril, y ya se entregó el 30 y nos tuvimos que regresar. Sí, fue una decisión que nos dolió porque se encariña uno con la gente. Claro. Todavía a estas alturas los extrañamos mucho, estamos todavía en contacto con ellos. Qué bueno. Porque está ese cariño por ellos y también ellos de repente nos escriben, sí, así es. Y nos tocó formarlos, pues, sí, darles toda la enseñanza, sí, y se implementó la escuela bíblica, en las red de damas y todo eso. Yo por primera vez tomé el cargo de directora, o como se dice ahora, coordinadora de damas. De damas. Y pues bueno, éramos 8 en total, pero yo era la coordinadora. Muy bien. Sí. Entonces, para enseñarles a las demás, ya el siguiente año, ya le dije a un hermano, a usted le va a tocar, le dijo mi esposo más bien, a usted le va a tocar. Ay, hermana, pero yo no sé cómo. Bueno, vea cómo le hice yo, aquí estoy yo para ayudarla, para orientarla. Y sí, lo aceptó y allí, hermana, ¿cómo le hago aquí? Así, y ya. También la escuela bíblica, ya el siguiente año le dije a un hermano, fíjese todos estos meses y en julio usted va a tomar la dirección de la escuela bíblica y ya se dio cuenta de cómo se maneja y todo. Y yo me encargaba de darles el material para los niños, los adolescentes y pues así salimos adelante. Trabajando. También se formó el CREA. Ah, qué bien. Sí, a mí me tocó dar clase y ser alumna a la vez, 2 niveles. Ya el tercer nivel ya no pude, fue cuando me enfermé. Ya no lo pude tomar el tercer nivel, pero pues bueno, fue un gozo porque no parábamos, y pues de eso se trataba. Yo sentía acá cuando él era el secretario que pues nomás estaba sentada en las bancas, no hacía nada. Tengo mucho para compartir, ya quiero irme. Íbamos a las reuniones episcopales y yo desesperada porque ya me quería ir. Dijo el Señor, sí, ¿quieres trabajar? Vente para acá que vas a trabajar. Sí, así. Llegó un momento en que yo hacía casi todo allí, pues era la maestra de ellas, de las damas, la coordinadora, la coordinadora de la escuela bíblica, vendía en un puestecito allí chiquito, todo. Y dije, no, tengo que empezar a soltar aquí a formar a otras mujeres y hermanos, porque si no aquí me voy a volver loca, ¿verdad? Y, me dijo mi esposo, pero querías trabajar, ¿verdad? Sí. Bueno, sí, le dije, y lo hago con mucho gusto, pero no puedo hacer todo. Así y ya fui delegando, ya al último me quedé solo con el grupo de las damas. Y también entrando el año tuve que dejarlo. Ay, hermana, yo extraño, sí, le digo, pero ya no puedo, ya no puedo. Y pues me dolió mucho
pues porque estaba muy contenta trabajando ahí, pero pues todo tiene su momento, ¿verdad? Bueno, hay diferentes maneras de trabajar, ¿verdad? Sí, entonces, así es. El hecho de formar a otras mujeres que vienen detrás de uno es una manera de trabajar en la obra de Dios, de educarlas, de formarlas, animarlas, darles palabra de ánimo, ¿verdad? Muchas mujeres están esperando un título para hacer algo. Entonces, yo creo que esposas de pastor, así como usted, o esposas de obispo, que usted también ha sido, que siguen trabajando, son ejemplo para nosotras, ¿verdad? Son ejemplo para las otras más jovencitas que vienen detrás, que están viendo, ¿verdad? Cómo es ser esposa de pastor, cómo es ser esposa de obispo y mantener la unidad en su casa, mantener que su matrimonio esté funcionando, sus hijos, su familia. Todo eso es para aprenderse, ¿verdad? Y pues la felicito, hermana Sara, porque es ejemplo para muchas mujeres. Me cuento también, ¿verdad? No soy esposa de pastor, pero el hecho de estar trabajando, funcionando los ministerios, dones y talentos que el Señor ha puesto en sus manos es algo que debemos de admirar en una esposa de pastor. Y bueno, le agradezco también este tiempo que se haya abierto con nosotros, que nos deje conocer un poquito más de quién es Sara Pacheco de Gagiola. Y antes de concluir, hermana Sara, con la entrevista, me gustaría que diera una palabra para las mujeres jóvenes esposas de pastor que inician su vida pastoral, ¿verdad? Junto a sus esposos. ¿Qué les puede decir? ¿Qué consejo les puede dar a ellas? Bueno, les daría el consejo que a mí me funcionó, ¿verdad? El no perder ese contacto con Dios. Eso es clave, porque allí con Él encontramos refugio para decirle todo. Mis dudas, mis temores, mis miedos, porque a veces hay miedos, que el enemigo viene y clava allí, ¿verdad? Entonces eso es clave, porque en Él está la respuesta a todo, a todo. Entonces me platicaron de un pastor que en una predicación mencionó algo que a mí nunca se me olvida y lo he dicho. Él decía que cuando se tuvieran problemas y necesidades, angustias que no hayamos cómo resolver, eso se resuelven con los viajes. Dije yo, ¿cómo con los viajes? Pero no los viajes a Hawái o a Nueva York o a cualquier lugar donde nos guste, ¿no? Son los viajes al altar. Los viajes al altar. Eso sí, frecuentes viajes al altar, porque allí está la respuesta, la sabiduría. A veces se necesita, siempre se necesita la sabiduría para cada tipo de situación que se presenta en nuestra vida como esposa de pastor. Entonces, en algunas congregaciones se hace de un modo, pero vas a otra donde es diferente la gente. Y como que ese método que usaste en esa iglesia no te sirve en la otra. Entonces, si nosotros tenemos ese contacto siempre con Él, Él da la sabiduría que falta. Amén. Él da. Entonces, yo aconsejaría eso, los viajes al altar. Allí está la clave. Y la comunicación con el esposo, el común acuerdo. Con eso va a salir adelante. No, pero que yo estoy joven, no tengo experiencia. Bueno, pues yo tampoco tenía experiencia, aunque aprendí muchas cosas de mi mamá y de otras hermanas, esposas de pastor, pero la vivencia no la tenía. Entonces esa llega solita y hay que pedir la sabiduría. Claro. Eso es clave. Pedir la sabiduría al Señor y el contacto, la comunicación con el esposo. Estar siempre de acuerdo en todo. Así es. Ir a Él. Pienso esto. Cuando él era presidente, mi esposo me reunía con el equipo, las demás esposas de los directivos generales, y hacíamos los programas para las reuniones episcopales.
y lo hacíamos todo, ok, ya está, y yo iba y se lo llevaba. Aquí está el programa, ¿lo apruebas? No, pues sí, pero aquí, mira, falta esto, y no vieron este detalle, ¿verdad? De veras, bueno, pues ya. Pero todo era aprobado por él. Había cosas que me decía, esto no te conviene, y lo quitaba. Ya le decía, hermanas, pues no fue aprobado este detallito aquí. Este detallito. Sí, y ya. Pero eso me ayudó mucho a mí. Nunca hacer nada que él no supiera. Y yo les aconsejaba eso a las esposas de obispo. Y también cuando iba con las esposas de pastor, nunca hagan ustedes nada que él no sepa. Cuando usted vaya a hablar, usted vaya a decir una plenaria o lo que sea, vaya a dirigirse a alguien, él ya sabe que usted lo que usted va a decir. Sí. ¿Por qué? Porque ya lo platicaron. Sí, así es. Así que esas dos cosas no fallan. Amén. No fallan, así que yo aconsejo eso. Los viajes al altar y la comunicación, y la comunicación con el esposo es clave. Sí, estar en acuerdo. Estar en acuerdo. Porque cuando el Señor pone algo para hacer en la familia, en el matrimonio, quizá lo pone primero en uno, pero lo tiene que poner en el otro también, ¿verdad? Así es. No va a ser uno quien transforme o capte el corazón o el pensamiento del otro, va a ser el mismo Señor. Y eso que dijo usted me cautivó el corazón, pero después lo cautivó también el corazón de él, ¿verdad? También. Y sí. es hermoso trabajar en la obra del Señor. Es muy hermoso trabajar, es lo mejor. Amén. Pues Dios le pague, hermana Sara. Dios le pague por compartir su testimonio también con nosotros y aprender a acercarnos y a vivir más dependiendo del Señor en todo lo que hacemos. Gracias por este momento y hermanos, amigos, gracias por escucharnos en un episodio más de Conociéndonos. Que Dios les bendiga. Paz de Cristo. Te habla Mónica Liliana Pérez y junto a un grupo de hombres y mujeres de la Primera Iglesia tenemos este proyecto que se llama Conociéndonos. ¿Y de qué se trata? Pues de conocernos. ¿A quién? Pues a ti. O si tienes algún líder o a tu pastor y te gustaría conocerlo mejor o que lo entrevistáramos, pues invítalo, que nos contacte. Queremos entrevistarlo, queremos saber más de él. Todas sus áreas, sus facetas, además de pastor, ¿qué hace? Queremos saber de él. La silla está vacía.